Gracias por estarnos acompañando en esta emisión de sábado en Metrópoli. Las líneas en cabina 3813. Le doy la bienvenida al licenciado Jorge Pérez. Él es traductor inglés-español para Ediciones Arlequín. Jorge, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias por la invitación. En esta ocasión vamos a platicar con Jorge acerca de dos libros. Comenzamos por uno que es algo que están a punto de sacar del horno y que se llama Los peinados de los malditos. Platiquemos de la obra. ¿De quién Muy bien. es? Pues es de un autor nacido en Chicago, se llama Joe Umeno, y es un viaje hacia los 90, a principios de los 90, hacia la juventud de un personaje, sus años en la preparatoria, todo lo que tiene que afrontar en esa situación a veces adversa de que se siente rechazado, se siente también apoyado por la música. En el libro es muy presente la música, los playlists que arma él y que arma sus compañeros de viaje en esa aventura de crecer. Pues son gente que le gusta el metal, que le gusta el punk, que le gusta el ska a algunos. Entonces también es una representación de cómo la música influye en la personalidad de los jóvenes. Y es eso en la prepa, sobre todo, cuando es la gran parte de la definición. Sin incurrir en juicios de valor. No, pues claro que no. Ahora, ¿qué trata de expresar el autor con esta historia que está compartiendo? Pues las dificultades de crecer, básicamente, sí. Y cómo pueden vivir a veces las personas que consideramos pues los marginados socialmente, no desde el punto de vista económico, pero sino de la identidad, esos que no son los que pues están siempre en el cuadro de honor, en la prepa, por ejemplo, en ese contexto, que son los que se sientan atrás, los que los expulsan de clase, los que se van y se la pasan patinando en la patineta en los estacionamientos vacíos, buscando matar el tiempo y escuchando música. ¿Un texto, Jorge, dirigido a quién o pensado en quién? Yo creo que está pensado originalmente para la gente que vivía esa época, que conoció los 90, que conoce esas referencias musicales, pero también hace poco hablé con el autor y él confiesa que le han llegado jóvenes de 18 años, de 15 años que leen el libro y que ni siquiera habían nacido en esa época. Porque de alguna manera, aunque los contextos son distintos, hay muchas cosas en la dinámica social que se van replicando, a lo mejor cambiándole la envoltura, pero finalmente el trasfondo termina siendo siempre el mismo. Sí, las emociones son las mismas y en ocasiones, aunque sea música vieja, pues sigue siendo presente, ¿no? Por ejemplo, pues cuántas veces no vemos a un joven que en la calle ahorita va con una camisa de los Ramones y pues los Ramones no existen desde hace mucho, ¿no? Sí. Ahora, entramos al terreno de la traducción, Jorge, que es además su fuerte. Si hablamos de traducciones, bueno, tenemos una idea muy clara en la cabeza de qué es lo que implica, pero me parece que a lo mejor no siempre lo dimensionamos. ¿Cuál es la responsabilidad de un traductor? Porque no es simplemente ir cambiando de un idioma a otro las palabras o acomodando de manera correcta en la traducción la sintaxis. ¿Cuál es el peso y el valor que tiene un traductor en una obra? Pues yo diría también la importancia de la traducción en la cultura, porque sin la traducción pues no habría eso que conocemos como literatura universal. Entonces, como lectores, solo estaríamos en la capacidad de leer los libros que están escritos, en nuestro caso, en español, y si acaso, si logramos leer en algún otro idioma, pues uno o dos más, ¿no? Pero es cómo conocer autores, por ejemplo, los griegos, los rusos, los franceses, los alemanes, si no es a través de las traducciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso también las traducciones me ayudaron a aprender a traducir finalmente, porque pues yo como lector de español y de inglés desde chico, pues me aventuraba a leer los dos libros, la versión en español y la versión en inglés. Entonces así fui aprendiendo también cómo es ese diferente discurso de cada idioma, cómo es el espíritu de que se puede contar a través de las palabras. Y pues es eso, o sea, es la importancia de, a veces en ocasiones, de actualizar las obras, porque por ejemplo, en otro caso de la novela de Mark Twain que traduje hace unos años, pues es una traducción que necesita hacerse constantemente al ser un clásico, ¿no? Los de Tom Sawyer. Sí, las aventuras de Tom Sawyer. Pues los clásicos se necesitan traducir constantemente porque un traductor pues lo adapta a su tiempo y a su lugar. También esa es la importancia de las traducciones, de que no sean solamente de un tipo de español, en nuestro caso que es un idioma pues casi con 500,000 millones de hablantes, ¿no? Ahora, Jorge, ¿cuáles son de alguna manera las licencias o las facultades
y al mismo tiempo también los límites que tiene un traductor para no desvirtuar lo que dice el autor, pero para hacer pues esta tropicalización de la obra? Pues son en ocasiones también de adaptación. Por ejemplo, el lenguaje mismo de las personas, en este caso de la novela de Los peinados de los malditos, al ser una novela de jóvenes, pues los chicos hablan en su propia jerga que van creando a veces, ¿no? Entonces, en este caso, pues al ser unos chicos al sur de Chicago, pues crean su propio slang. No es lo mismo para un lector, por ejemplo, de otro país que habla angloparlante, una novela así. Entonces, lo mismo para nosotros, adaptar esos vocablos hacia un español local y no hacerlo neutro. Es el riesgo que a veces se corre con las traducciones, de hacerlas totalmente neutras, pero en un español que no se habla en ningún lugar finalmente, o en ocasiones en el mundo editorial que solo se habla en España, ¿no? Ahora, hay autores, Jorge, que de pronto terminan peleados con sus editores, ¿no? Porque finalmente el autor está haciendo un planteamiento de cierta forma y el editor llega y le echa tijera, ¿no? O de pronto le corrige un poco la plana, si se me permite la expresión. En el caso de los traductores, viene también esta serie de fricciones, o al autor, cómo lo traduzcan, no le importa, porque ahí van también sus ventas, ¿no? Y la penetración y el éxito de su obra en otras partes del mundo. Pues es muy variable. Hay autores que sí se animan a leer, aunque conozcan más o menos la otra lengua, y sí ha habido conflictos históricos así de que les quieren corregir a los traductores, ¿no? Pero es una cosa pues que solo el hablante nativo conoce cómo se siente realmente el texto ya en el otro idioma, ¿no? En ese caso, en el caso de tomar los riesgos y corregirle la plana, pues la verdad a mí me parece muy arriesgado. Yo prefiero que se vea cómo es el texto original. Sí. Por ejemplo, si el autor usa muchas veces una palabra, pues es la palabra que escogió. Ponemos la traducción en español, por ejemplo, ¿no? Hay traductores que se animan a poner sinónimos, uh-huh. Y ahí pues va cambiando el estilo, porque finalmente también es la reiteración en una obra, pues es importante. Justo este tema, el del estilo, Jorge. Finalmente quien lee una obra traducida está leyendo a un autor a través de otra persona. ¿Cómo le hacen para respetar el estilo y para que se pueda distinguir en esta traducción a un autor de otro? Pues es sumergirse totalmente en la novela, en el texto, pues, y sentir el texto, transmitir lo que quiere decir, y pues ahora sí que por el tiempo que duramos traduciendo una obra, pues casarnos con ese texto, vivir esa lengua, aunque sea de otro país, en ocasiones de otro tiempo, pero casi pensarla todo el día, ¿no? ¿Cuánto tienen que conocer como traductores, Jorge, al autor, su contexto y el resto de su obra? ¿O es tan sencillo como de pronto tener sobre el escritorio un libro y que te digan, Jorge, pues vas? Pues se puede hacer así, pero lo mejor es contextualizarte, por supuesto. Por ejemplo, yo en este caso para Los peinados de los malditos, uh-huh. Pues consulté diccionarios que incluyen la jerga de diferentes ciudades de Estados Unidos, y en particular pues las palabras que iba descubriendo, contrastando las definiciones de la que viene en el diccionario habitual y la que viene en el diccionario pues de slang, pues te das cuenta de los diferentes perfiles que puede tener una palabra en un contexto distinto, ¿no? En ese sentido, pues ese contexto es ideal conocerlo, y eso pues se logra solo leyendo muy bien al autor, leyéndolo. Yo digo que traducir es leer tras bambalinas, ¿no? Sí. Entonces es leer así todas sus trucos, descubrir cómo está armado también el libro, y por supuesto su contexto. Jorge, ustedes son responsables del éxito, del fracaso en cierto porcentaje, ya me lo dirá usted, del éxito de una novela fuera de su país, en otro idioma. Sí, por supuesto, pues es una aventura que incluye eso. O sea, un buen libro en inglés con una mala traducción, pues no puede ser un buen libro en español, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso yo creo que la novela de Joe Meno es un gran libro, y siento que en español se lee muy bien. Los lectores que ya han leído las pruebas me
me han comentado que es una novela muy fluida y muy emocionante también, ¿no? Ahora, Jorge, hace algunos minutos platicábamos acerca de la necesidad de la actualización de las traducciones. ¿Por qué se tiene que actualizar una traducción cuando evidentemente la obra original queda tal cual el punto final que le puso el autor? Sí, ese es un tema que surgió también en Ediciones Arlequín con la publicación de las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain, porque llegó el proyecto a la casa editorial y pues yo en ese entonces trabajaba como editor y como corrector en Arlequín y teníamos que buscar una versión en español de las aventuras de Tom Sawyer. Entonces, como la versión que estaba disponible era ya de hace pues varios años, no era funcional publicarla para un público mexicano y para un público de principios del siglo XXI. Porque tenía expresiones de Sí, pues, español, muy, sí. muy gallego. ¿Qué? Sí, de un español ibérico y totalmente de la primera mitad del siglo XX. Entonces, la importancia de actualizar eso para un público local, pues es también parte del éxito de la novela, ¿no? Y en esa medida es que tienen que estar haciendo estas actualizaciones. Sí, realmente es lo triste de los traductores. Un clásico como el libro de Tom Sawyer, pues va a ser vigente siempre. Claro. La traducción, pues a lo mejor en 200 años ya no. Ahora, ¿qué retos vienen, qué nuevos proyectos, Jorge, en este campo, en este ámbito? Pues por lo pronto buscar un nuevo proyecto. Digo, yo trato de leer lo más posible, lo más variado. Me gusta mucho aventurarme en autores desconocidos, en autores pues de otras latitudes también. Sí. Incluso pues que no sean solo de literatura en particular. También me gustan mucho los ensayos. Entonces, quizá... Me imagino, Jorge, que de pronto hay autores más complejos que otros. Sí, por ¿no? supuesto. Como para poder digerirlos y para poder incluso respetar en algunos de los casos lo rebuscado del estilo, de la escritura. Sí. Hay incluso un autor, por ejemplo, en el caso de Joe Meno de Los Peinados de los Malditos, pues es un autor que si lo vemos así desde ese punto de vista de dificultad, pues más allá de la jerga, fue un trabajo duro, pero no tan difícil como sí otras aventuras de traducción, ¿no? Pero tenía unos fragmentos que sí implicaban muchos retos, ¿no? Sobre todo por el tema de la emoción, al ser una novela pues muy visceral en ocasiones, y al estar narrada de esa forma, pues hay unos aspectos, unos pasajes muy, muy emocionantes que no se pueden contar así con una frialdad de vertir las palabras nada más de un idioma a otro, ¿no? ¿Cuánto tiempo implica una traducción, ¿no? ¿Y de qué depende? Pues depende mucho de los horarios que uno se fije, ¿eh? Por ejemplo, en este caso fueron cerca de 4 meses, incluyendo ya una revisión, y después pues uno deja enfriar un poco el libro y lo vuelve a revisar también. Y lo retomas porque me imagino que en algún momento uno termina viciado, ¿no? Le pasa tantas veces los ojos a la misma página, a la misma línea, a la misma frase, que se empacha de lo que contienen las páginas. Sí, pues es un error que puede suceder a veces, estar tan cerca del texto que no vemos los detalles, pero por eso pues las dobles, las triples correcciones en muchas ocasiones, ¿no? Y los otros lectores, por ejemplo, en este caso de la publicación en Arlequín de los Peinados de los Malditos, pues la lectura, la corrección la hicieron 2-3 personas más también. Este último libro al que hace referencia a Los Peinados de los Malditos, Jorge, ¿está ya por salir al mercado? Sí, está, me comenta Felipe Ponce, que es el editor de Arlequín, que estará pues en septiembre, está a punto de mandarse a imprenta, me parece. Bueno, pues y les deseamos mucho éxito. Por lo pronto, Jorge, ya tengo sobre la mesa, muchas gracias, un ejemplar del libro de las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain con la traducción de Jorge Pérez. ¿Este hace cuánto se lo aventaron? Este es de 2011. De 2011. Sí.
Muy bien, pues hay un ejemplar de este clásico de la literatura. Si a usted le interesa, le invito a que se comunique con nosotros, déjenos su nombre y con mucho gusto hacia el cierre del programa estaremos dando a conocer el nombre del ganador, un ejemplar de las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain que publica Editorial Ediciones Arlequín con la traducción de Jorge Pérez. Jorge, muchas gracias por la visita y sin duda muy interesante conocer el trabajo de un traductor porque, insisto, finalmente a través de ustedes tenemos la posibilidad de leer a otros autores. La responsabilidad que tienen es enorme. Sí, pues muchas gracias por la invitación. Y si no se ganan el libro, pues ahí en las instalaciones de Arlequín lo pueden conseguir, o en internet también. Están en Morelos, muy cerca de Chapultepec. Muy bien. Pues Jorge, nuevamente muchas gracias. A ti. Gracias, buenas tardes. Jorge Pérez es traductor de inglés a español para Ediciones Arlequín.